Colombia y el mundo. ¿Qué sigue? Sin embargo, .mx, opinión. Pluma Juan Carlos Monedero. Parte 2. Creo que, pese a todo, es muy inteligente la petición de Iván Cepeda de abrir un proceso de desobediencia civil, que por su propia definición es pacífica ante la quiebra de la Constitución que promete Abelardo de la Espriella. De la misma manera que la petición del presidente Gustavo Petro de no caer en provocaciones y no responder con nada que no sean los tribunales, las redes sociales, las calles y la comunicación ciudadana, allá donde esté cada uno de esos 12.7 millones de colombianos que votaron conscientemente para no perder ni la legalidad constitucional, ni la paz, ni la soberanía. El grupo de la Espriella no destaca por su finura intelectual. Cuando se ha planteado crear desde el pacto histórico un shadow cabinet al estilo inglés, es decir, que el pacto histórico nombre un equipo que haga seguimiento de los ministros del gobierno, como si fueran unos ministros espejo, que es lo que expresa la idea de un gobierno en la sombra para realizar una oposición más eficaz. Han creído que se trataba de un gobierno paralelo que desconocía el que nombre el presidente ultraderechista. En la misma línea, no han entendido nada de lo que significa la desobediencia civil, que es un concepto muy desarrollado del derecho constitucional que tiene tres principios. Primero, que lo que reclamas no es particular, sino que lo reclamas para toda la sociedad. En segundo lugar, y esto es esencial, es pacífico. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil es algo pensado para los sistemas democráticos que tiene la legitimidad del grueso de la población. Por eso la violencia se vería como terrorismo. Y en tercer lugar, la desobediencia civil asume las consecuencias de sus actos. Es precisamente en la asunción de un castigo a todas luces injusto donde puede crecer la conciencia ciudadana. Este concepto tiene una prehistoria con Platón. En su diálogo, Critón narra cómo los amigos de Sócrates sobornan a sus carceleros y le ofrecen huir la noche antes de que le vayan a obligar a vivir cicuta. Es ahí donde Sócrates argumenta que las leyes son las que le han hecho quien es, de manera que aunque la sentencia sea injusta, debe cumplirla porque ha vivido toda su vida beneficiándose del orden de la ciudad. Y romper ese pacto tácito sería una traición mayor que la propia muerte. Se trataba, por tanto, de desafiar públicamente el veredicto sin huir de él, aceptando la pena como parte del propio acto político, que es justo el germen de la asunción de responsabilidad, que junto a la reclamación de asuntos que sean universalizables, no se desobedece civilmente para un asunto personal, y la exigencia de la que la reclamación no se violente. Configurar los tres requisitos de la desobediencia civil es Habermas quien, más de 2 siglos después, le pone marco institucional a todo esto, moderando las posiciones de autores anteriores como Thomas Paine. Habermas, como una persona de orden, entiende que la desobediencia civil no es una anomalía peligrosa, sino que es parte legítima de la cultura política de una democracia madura, una apelación pública a los principios de legitimidad que la propia Constitución dice defender y, por tanto, un mecanismo mediante el cual el sistema se somete a su propia autocorrección cuando los canales formales de decisión han fracasado a la hora de representar el sentido compartido de justicia. No es raro que un filósofo como Iván Cepeda haya recurrido a este concepto. Ya hemos dicho que el bloque que ha votado por De la Espriella, a diferencia del que ha votado por Cepeda, no está cohesionado. Es una amalgama sin coser de voto comprado, voto asustado y voto engañado, junto con el voto consciente del paramilitarismo, del uribismo, del anarcocapitalismo al estilo Milei, de conservadores tradicionales y de sectores a los que ya les sobra la democracia. ¿Qué es lo único que podría cuestionarles? La violencia por parte del bloque de Cepeda.
lo que a su vez justificaría la violencia por parte del nuevo gobierno, de manera que lo inteligente es mantenerse en la legalidad, denunciar las violaciones de los derechos humanos, por supuesto, resistir la violencia, repito, sin permitir que justifiquen la represión, y organizar de manera consciente el bloque de los 12.7 millones de Iván Cepeda para que puedan y quede evidente la correlación de fuerzas. En Colombia, después de la toma de posesión de la Espriella, habrá tres poderes en la oposición. Uno lo organizará el numeroso grupo parlamentario del Pacto Histórico, amplio, bien preparado, con experiencia y liderado con alguien de enorme valía y reconocimiento como Iván Cepeda, acompañado de un gran equipo, Quilcue, Carolina Corcho y el resto de senadores y diputados, y que ejercerá desde su espacio institucional tanto el desarrollo de su programa como la desobediencia civil a la quiebra de la Constitución y las leyes por parte del abelardismo. Otro, para mí más relevante, lo tiene que organizar el Pacto Histórico, articulándose como un partido movimiento, no como un partido de vanguardia ni un partido vertical y jerárquico, que actúe como nave nodriza junto a las fuerzas progresistas que no quieren incorporarse al Pacto Histórico. En la organización del partido movimiento están todas las personas que no tienen cargo institucional y quienes entienden su tarea en lo orgánico. Deben organizar los territorios, deben poner en marcha de manera democrática las elecciones regionales y municipales, debe organizar la defensa jurídica de la ciudadanía que ejerza la desobediencia civil y debe ser el recipiente donde el vapor político de los 12.7 millones se acumule para poder producir transformaciones. No debe ser en modo alguno correa de transmisión del bloque parlamentario, sino que tiene que ir creando una cultura política democrática donde sea el partido, después de una profunda deliberación, quien marque el rumbo y al que se sometan los cargos de elección popular. Y no tiene por qué estar siempre de acuerdo con el bloque parlamentario, aunque conviene que así sea. Por ejemplo, el partido puede tener en su agenda el proceso constituyente y no así el bloque parlamentario, o lo puede tener el Pacto Histórico y no los partidos con los que construir algo más amplio que funcione como un frente. El tercero, que tiene connotaciones obvias propias del Ejecutivo, será lo que haga Gustavo Petro como actor político de enorme relevancia. Si el abelardismo cree que va a poder silenciarlo, se equivocan. Igual que se equivocan si piensan que van a poder procesarlo con ánimo de revancha, sin que el grueso de los 12.7 millones, entonces sí, se pongan en pacífico pie de guerra. Nunca la izquierda ha tenido tanta fuerza en Colombia, al tiempo que no sé si en algún momento habrá enfrentado un reto del tamaño que tiene por delante y que amenaza con desmantelar la democracia y sustituirla por una dictadura de corte fascista autorizada por Estados Unidos. El aparato jurídico colombiano es sólido y no se desmantela de manera tan sencilla. A Trump, gran valedor de la Espriella y del jugador Balogun, sancionado con tarjeta roja, le creen los problemas. Y es muy fácil que si el pacto histórico no comete errores, pronto haya desencantados con el abelardismo que se sumará a las filas de los que reclaman la democracia en Colombia. Al final, cuando se constate la realidad en el abelardismo, quedarán los realmente abelardistas paramilitares uribistas violentos.